Buenos días para todos, feliz instante, feliz momento de reconocer la verdad en cada uno de nosotros. Qué dicha, qué honor que estemos aquí reuniéndonos a experimentar el amor que somos, la dicha que somos. Esta es la plataforma de Uncursodemilagros Universal que te da la bienvenida. Es una empresa de Dios organizada por hermanos y hermanas que somos uno solo en el servicio y en la extensión de la verdad. Hoy me acompaña en el soporte técnico Corina Braida desde Uruguay. Gracias, mi Corina hermosa. Y tenemos el honor de tener a Lili Palacios en la traducción desde California. Gracias, Lili, por esta extensión tan amorosa a ambas. Y bueno, nuestra maestra amada Kornelia nos trae un tema que nos abre y nos da la bienvenida a todos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este instante. Gracias, Cornelia, porque siempre, siempre, siempre nos unimos en esa experiencia y es una dicha encontrarnos en la luz. Así que bienvenida. Welcome everyone, and we are in Uncursodemilagros Universal. We are happy to be together. Today we have Cornelia with us, and she's bringing us this welcoming topic. And we love to have her with us. So Cornelia, the room and the microphone is all yours. Hello everyone, buenos días. Hola a todos. Thank you for the invitation. Muchas gracias por la invitación. It is always a great honor and such a joy to be with you. Siempre es un gran honor y me produce mucha dicha el reunirme con ustedes. Thank you, Corina. Thank you, Nancy. Gracias, Thank you, Corina. Lily. Gracias, Nancy. Gracias, Lily. Wow, Lily, you reflect such beautiful light memories in my mind. Thank you so much. Lily tiene unos recuerdos de reflejos de luz que encienden mis memorias. Gracias, muchísimas gracias. I love you. And there are some brothers from Deutschland, from Germany. Hello. Y tenemos unos hermanos acompañándonos desde Alemania. Hola. Oh, welcome. We are a big family coming together. Thank you. Somos una gran familia que se encuentra y se reúne. Gracias. Oh. So, yeah, the topic of today's session came in my mind. Y el tema de la sesión del día de hoy me llegó a mi mente. Actually, it came by my experience. Y me llegó a través de mi experiencia. And what I very often see in the Course in Miracles students. De lo que veo con mucha frecuencia en los estudiantes de un curso de milagros. Because it is this letting go thing. Porque se trata de soltar, esta cosa de soltar. And literally forgiveness is about the art of letting go. Y realmente el perdón se trata del arte de soltar. But letting go doesn't mean I turn my head from the other side. Pero soltar no significa que yo voy a voltear mi rostro y mirar para otro lado.
Letting go doesn't mean avoiding. Soltar no significa evitar, It doesn't mean exclude. tampoco significa excluir. We very often do, okay, this I don't want it. Oh, this is bad. I Muchas give it veces to Holy decimos Spirit. esto no me gusta, esto es malo, se lo entrego al Espíritu Santo. And then, again and again, we are trapped in the same situations. Y de nuevo, cada vez nos volvemos a encontrar una y otra vez más con las mismas situaciones. The same old thought patterns. Los mismos patrones de pensamiento. And of course, we feel guilty. Oh, what am I doing wrong? Y por supuesto que nos sentimos culpables. ¿Qué será que estoy haciendo mal? Or again, it is a very good excuse for the course that doesn't work. O lo usamos como una excusa para justificarnos y decir que el curso no funciona. In our ego thought system, we are used to hide everything. En nuestro sistema de pensamiento egoico estamos acostumbrados a pelear con todo. Especially what we have judged as bad. Y especialmente en donde nos encontremos. We hide it. Lo escondemos. We pretend that we don't want to look at it. Pretendemos de que no queremos verlo. That we don't like it. Creemos que no nos gusta. But as long as it is hidden there, Pero allí está escondido. we give it a value. Le damos valor. And we keep it as a threshold, Lo as a conservamos. treasure. Lo conservamos como un tesoro. Also, if something happens that we judge it, that we don't like it, Y entonces, si algo ocurre que creemos que no nos gusta, we immediately want to get rid of it. inmediatamente queremos deshacernos de ello. To get rid, what does it mean actually? Y tratar de deshacerse de ello, ¿qué es lo que realmente significa? Oh, go away, you are bad. Vete, aléjate, eres malo. And you send it where? ¿Y a dónde lo manda? Where? ¿Para dónde lo manda? Is there anywhere else? ¿Acaso existe algún otro lugar Outside of your mind? afuera, que esté afuera de tu mente? So where do you think you give it away? Entonces, ¿a dónde es que crees que lo mandas? And when you want to get rid of it, O cuando tú quieres deshacerte de ello, where do you think that it goes? ¿a dónde se te ocurre? ¿Dónde crees que va? Is there anywhere else? ¿Acaso hay algún otro lugar? Think a little bit about this. Piensa en esto un poco. And you are doing this all the time. Si estás haciendo esto todo el tiempo,
And yeah, it is very easy. Okay, this is illusions. I don't want it. Es muy fácil que lo hagamos. Decimos, estos son ilusiones, no las quiero. Yes, it is illusions. Sí, son But ilusiones. what about deep within you? ¿Qué hay de señalarte a ti mismo? Do you really recognize that this is illusion? ¿Acaso realmente tú reconoces que esto es una ilusión? Do you really know what is about? ¿Acaso realmente sabes de qué en verdad se trata todo esto? What actually is that of what you want to get rid of? ¿Qué es eso de lo que tú te quieres deshacer? The course is about self-recognition. Por supuesto que todo esto se trata solamente del autorreconocimiento. To know thyself, Conócete a ti mismo. to know God within you. Te conoce a Dios en tu interior. How is it ever possible to know yourself if you want just to hide and exclude parts of your mind? ¿Cómo va a ser posible reconocer a tu ser completamente si tú quieres esconder o excluir partes de tu mente? Love is all encompassing. Mi amor, la vida es todo abarcadora. Love is all inclusive. El amor lo incluye todo. There is nothing to be excluded. No hay nada que excluir. This is how you come to a fearless point. Y este es el punto al que tú llegas, un lugar en donde eres valiente, donde no hay temor. When you dare to look what you have ever thought. Cuando tú te atreves a mirar eso que creíste que nunca ibas a hacer, lo que no pensaste hacer. Every thought, every idea, every image, it is of your making. Todo pensamiento, toda idea, toda imagen solo puede ser de tu propia fabricación. Wow, thank you. If you keep them hidden, Y lo conservamos escondido. that means that you still fear. You are in fear. Eso quiere decir que tienes miedo, sigues en miedo. And you are still in fear
because you think that you are alone. Y tú sigues en miedo porque crees que aún estás solo. You have been hurt in the first place because you thought that you were alone. Se te lastimó, te lastimaste por ese pensamiento de creer que estabas solo. But now you know that you are not alone anymore. Pero ahora ya sabes de que ya no estás solo. Holy Spirit is within you. El Espíritu Santo está en tu interior, Closer than your breath. más cerca que tu propio aliento. Lily, can we read from the Manual of Teachers, number Vamos a 22? leer del Manual del Maestro, de la sección 22. How are healing and atonement related? ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? Healing and atonement are not related. They are identical. La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. There is no order of difficulty in miracles because there are no degrees of atonement. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. It is the one complete concept possible in this world because it is the source of a wholly unified perception. Este es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. It is a source of a wholly unified perception. Es la fuente de una percepción completamente unificada. This is the perception with Holy Spirit. Y este es el tipo de percepción que tenemos desde el Espíritu Santo. This is the perception that when we join with a brother only to heal, Es la percepción que usamos cuando nos unimos con un hermano con el solo propósito de sanar. partial atonement is a meaningless idea, just as special areas of hell in heaven are inconceivable. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es posible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Accept atonement and you are healed. Acepta la expiación y te curarás. And now, Lily, we are going to paragraph 2. The progress of the teacher may be slow or rapid, okay? Depending on whether he recognizes the atonement's inclusiveness or for a time excludes some problem areas from it. El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce el estado de total inclusión de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ella ciertas áreas problemáticas.
In some cases, there is a sudden and complete awareness of the perfect applicability of the lesson of the atonement to all situations, but this is comparatively rare. En algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de una perfectamente aplicable, perdón, en algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones, mas esos casos son relativamente raros. The teacher of God may have accepted the function God has given him long before he has learned all that his acceptance holds out to him. El maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le comporta. It is only then that it is certain. Solo en ese momento es que el final es seguro. Anywhere along the way, the necessary realization of inclusiveness may reach him. En cualquier momento, a lo largo de su camino, puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Love is all inclusive. El amor lo incluye todo. Healing is certain because atonement is all inclusive. Y la sanación es certera, se puede contar con ella porque la expiación lo incluye todo. All inclusive means welcome everything in, everyone in. Total inclusión quiere decir que tú le das la bienvenida a todo. Do not exclude anyone or anything. No excluyes a nadie ni a nada. Whatever the situation is, La situación en la que parezcas encontrar, in whatever level you perceive it in your mind, o sea que se vea en el nivel que tú la percibas en tu mente, just welcome it. solo dale la bienvenida. Before you rush to get rid of it, Antes de que te apresures a tratar de deshacerte de ella, welcome it. dale la bienvenida completamente. Just spend some moment with Tómate un the momento, physical symptom, pásate un momento con los síntomas, ya sean físicos, with an emotion that you might don't like, o de pronto con una emoción que pueda que no te guste, cómo se siente, with a situation that you might find yourself, en una situación en la que parezcas encontrarte, in a relationship, whatever form it takes. en una relación, no importa la forma que tome, Just welcome it. tú solo dale la bienvenida. To welcome something means to keep the door open. Darle la bienvenida a algo quiere decir mantener la puerta abierta. Where the door was closed, En donde antes había una puerta cerrada. and something
was kept out there. Y había algo que se quería conservar del otro lado, allá. Now you make the decision to open the door and welcome what had been excluded. Thank you. No, tú lo que haces es que vas a abrir la puerta y le vas a dar la bienvenida a eso que antes había sido excluido. Think about yourself. Piensa en tu ser. What is the condition actually to welcome someone in your house? Piensa en ti. ¿Cuál es la condición cuando tú vas a darle la bienvenida a alguien a tu casa, a tu hogar? Have you any ideas? ¿Algunas ideas? For me, the condition is to be the host in my house. Para mí, la condición que ocurre es que yo tomo el rol de anfitrión en mi casa, de anfitrión. How can I really welcome someone in another's house or somewhere else that I'm nowhere? No funciona como yo tratar de ser anfitriona en la casa de alguien más, de estar en otro lugar. Being you joining with Holy Spirit in mind. Estar en presente contigo, unida con el Espíritu Santo en tu mente. And having this unified perception. Y compartir desde esta percepción unificada. You really are the host in your house. Y así realmente eres el anfitrión en tu hogar. And from that place, there is safety. Y desde ese lugar se encuentra seguridad, There is certainty. certeza, There is love. Home is love. amor. El hogar es amor. Then you can welcome. Y desde allí puedes dar la bienvenida Everything and everyone, a todos y a todo, keeping the door open, manteniendo la puerta abierta, the door of your heart and your mind. la puerta de tu corazón y de tu mente. But you can never be the host in your home when you feel alone. Pero tú nunca vas a poder ser un buen anfitrión de tu hogar si te sientes solo, desde la soledad. To feel alone is a fearful place. El sentirse solo es un lugar que engendra temor, un lugar de miedo. To feel alone is being in desert. El sentirse solo es estar en un desierto. And Jesus says, the only thing that you can do with desert is go away. Jesús dice, lo único que tú puedes hacer en un desierto es irte de allí. You can never feel home in the desert, feeling alone. Nunca te podrás sentir en casa
en un desierto sintiéndote solo. It is the same when you identify yourself as your body. Y es lo mismo cuando tú te identificas a ti mismo como un cuerpo. And you think that the body is the host of your mind. Y te crees que es el cuerpo el anfitrión de tu mente. But what is the body except of hidden memories? ¿Qué es el cuerpo sino solo memorias escondidas? An accumulation of hidden memories. Una acumulación de memorias escondidas. And you think that this is the host of yourself. Y te crees que este es tu anfitrión, el de tu ser. Is it ever possible? ¿Acaso eso puede ser posible? You can never welcome anything if there is this distortion in your mind. Desde esta distorsión tú nunca podrás darle la bienvenida a nada. That the body is the host. Si te crees que es el cuerpo el anfitrión. Allow yourself to make this shift in perception. Permite a tu ser que vaya a una percepción sana. And join only with the unified perception with Holy Spirit. Y únete únicamente con la percepción unificada que nos ofrece el Espíritu Santo. And then you can stand. Y entonces desde allí te puedes poner erguida. You can be yourself. Puedes ser tu ser. Yourself, the host of everything. El ser que es el anfitrión de todo. This is actually what it is. Y de esto es de lo que realmente se trata. In this bipolar ecosystem, En este ecosistema bipolar, you perceive yourself as bad or as good. te percibes a ti mismo como malo o como bueno. And you try to play the role of the good boy, the good Course in Miracles student. Y tratas de desempeñar bien el papel de ser buen chico, buena chica, buen estudiante de un curso de milagros. It is the same. Realmente todo eso es lo mismo. In reality, it is the same. Y en la realidad, todo es lo mismo. If you think that you are good or if you think you are bad. Lo mismo si crees que eres bueno o malo. If you are thinking that you are right or you are wrong. Si piensas que estás en lo correcto o equivocado. It is exactly the same. Es exactamente lo mismo. And in the Course, Jesus says that Holy Spirit uses the extremes. En el curso Jesús nos dice que, perdón, el Espíritu Santo nos dice que, I'm sorry, let me repeat it.
En el curso Jesús nos dice que el Espíritu Santo le gusta usar los extremos. The extremes of the two poles Son los extremos de los dos polos as a learning device. como mecanismo de aprendizaje. And we need to welcome and find ourselves in these two poles. Cuando nosotros necesitamos y le damos la bienvenida al ser y nos encontramos con estos dos polaridades, Because everything that we perceive in this world has exactly the opposite. porque todo lo que nosotros percibimos en este mundo siempre va a tener algo contrario, exactamente lo opuesto. Even every desire Todo deseo has the no desire of the same thing. Incluye el no deseo de la misma cosa. And it helps so much when a pole appears to be very obvious. Y sirve tantísimo cuando aparece algo en oposición y se ve tan obvio. To ask to find yourself in the other pole. Pedir encontrar a tu verdadero ser en ese otro opuesto. The other pole is that it was hidden. La otra polaridad estaba escondida Because somehow you made the judgment that this is not good. porque en algún punto, en algún momento tú lo asociaste a esa polaridad con que no es buena. And finding yourself in the two poles doesn't mean to make a balance, equilibrium. El verte a ti misma, al encontrarte, el reconocerte en ambos polos, no se trata de que trates de balancearlo y encontrar un equilibrio, Because those poles will still be there. porque esos polos van a seguir estando allí, opuestos. And every moment it is so easy to lose the balance. Y en cualquier momento es muy fácil perder el balance. What you need to do ¿Qué necesitas hacer? is to go to the vertical, Es irte vertical, joining with Holy Spirit's mind. unirte con la mente del Espíritu Santo And ask with this unified perception, y desde esa percepción unificada preguntar, to see the two poles as exactly the two aspects of the same thing. el poder ver, pides el poder ver esos dos polaridades como aspectos de la misma cosa. And this is how the poles are collapsing. De esta manera es como los polos, los opuestos se colapsan. It's not about that you keep the balance between them two. ¿Y cómo mantienes el balance, el equilibrio entre ellos dos? It is the collapsing of the poles. Es en el colapso de los polos. And this is what forgiveness does. Esto es lo que hace el perdón. But
it needs that you want to be aware of these two poles. Pero esto requiere que tú quieras estar consciente, darte cuenta de que en ti existen estas dos polaridades. You need to welcome everything. Y darle la bienvenida a todo. That you used to keep it hidden. Y solías mantenerlo escondido. Open the door and welcome everything. Abre la puerta y dale la bienvenida a todo. Ay. Forgiveness is the art of letting go. El perdón es el arte de soltar. And it is letting go because it doesn't have to do with reality. Y uno suelta porque la cosa no tiene nada que ver con la realidad. Sin isn't real in any form. El pecado no es real en ninguna forma. Yes, it's all about illusions that we forgive. Sí. Todo lo que perdonamos se trata solo de ilusiones. And we need to be aware that we forgive only illusions. Y tenemos que ser conscientes de que todo lo que perdonamos son solo ilusiones. So just for the reason that we have to deal with illusions and only illusions. Esa es la razón por la que tenemos que aprender a lidiar con ilusiones, solo ilusiones. We don't need to analyze it, No necesitamos analizarlo, to make bigger stories of it. o hacer historias más grandes con esto, To dwell on it and identify ourselves with this. o tratar de lidiar o identificarnos a nosotros mismos con lo que creemos que está pasando. But we need to be aware of this. Pero tenemos que hacernos conscientes de esto. We need to be willing to recognize Tenemos que estar dispuestos a reconocer what we have perceived as wrong. que lo que hemos percibido, lo hemos percibido de manera equivocada. This is light. Esto es luz. This is light in your mind. Esta es la luz en tu mente. What do you think? Light is all this. ¿Qué te crees tú? ¿Que la luz es puro? Your clear vision is light. Cuando tu visión es clara, eso es luz. When you can see on all things with undimmed eyes. Cuando tú puedes verlo todo con una mirada clara, With your clear vision. con tu visión clara, Only then you can recognize illusions as illusions and reality as reality. solo entonces vas a poder reconocer las ilusiones como ilusiones y la realidad como lo que es real. And then you can stand in yourself. Y es entonces cuando puedes pararte en ti mismo, In love, en tu verdadero ser, en amor, where fear
has no place at all. En donde el miedo no tiene ningún espacio. Because love is all inclusive. Porque el amor lo incluye todo. Yourself is omnipresent. Tu ser es omnipresente. There is nothing else to be outside somewhere. No hay nada que pueda estar afuera de algo. So why do you want to exclude even the slightest thing? Entonces, ¿por qué ibas tú a querer excluir así sea lo más ínfimo? Invite everything in. Invita todo a que entre. Welcome it. Dale la bienvenida. If it appears as a body symptom, as a sickness, as a difficult situation, Si toma la apariencia de síntomas en el cuerpo, como una enfermedad, como una situación difícil, instead of, oh, what is this now? Why is this for me? en vez de decir, ¿y qué es esto ahora? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Stand in the center of the home, your home. Párate en el centro de tu hogar. Open the door and welcome it. Abre la puerta y dale la bienvenida. And ask to know more about it. Y pídele conocerle, ten curiosidad. Ask of it what it has to reveal to you. Pregúntale qué tiene para revelarte a ti. There it is hidden, an aspect of yourself. Está escondido en un aspecto de tu ser. There it is hidden, trapped light. Y está escondiendo luz atrapada. And without this, you can never be whole. Y al tenerlo excluido, jamás te vas a sentir íntegro, completo. Amen. Ah. Oh, thank you. The course, meditation, is not about making you happy. Las meditaciones en el curso no se tratan, no tienen la intención de hacerte feliz. It's mostly supposed to be to make you more aware of your unhappiness. Está más bien diseñado para mostrarte, iluminar en dónde están estas cosas que te hacen infeliz, It en is dónde está tu supposed infelicidad. It is supposed to be to make you more aware of all the investment that you did on suffering. Ay, ay, ay. Lo que está buscando es hacerte más consciente de toda la inversión que tú has hecho en la infelicidad. And only then, if you really recognize all the value that you gave in suffering and in pain, Y solo entonces, cuando tú reconoces
el valor que le diste al sufrimiento y al dolor. When you dare to really see all your insanity, Cuando te atreves a ver realmente de frente, enfrentas toda tu demencia. only then you can make a really, really clear decision. Solo entonces vas a poder tomar una verdadera decisión con claridad. Yes, I'm determined to see it differently. Sí, estoy determinada a ver de manera diferente. Now I'm standing here to make another choice. Ahora estoy aquí de pie porque quiero tomar otra decisión. And this is all the power that we have in our human condition. Y este es todo el poder que tenemos en nuestra condición humana, The power of choice. el poder de decidir. But we need to recognize what our choice is about. Pero necesitamos realmente reconocer de qué se trata, qué es entre lo que estamos eligiendo. Yeah. Thank you. Oh. So wherever you find yourself, your mind right now, Donde sea que te encuentres, donde sea que te encuentre tu mente en este momento, I invite you to take your place with Holy Spirit. te invito a que tomes tu lugar, ocupes tu lugar junto con el Espíritu Santo. Stand with Holy Spirit and His unified perception. Date con Él a su lado, de pie, y mira junto con Él y su percepción unificada. In the center of your home. En el centro de tu hogar. And let the door of your heart open. Y permite que la puerta de tu corazón se abra. And invite to enter in whatever you have excluded before. E invita a todo eso que antes había excluido a que entre. Not judge whatever it appears to come. Y no juzgues lo que se presente. Keep joining with Holy Spirit's vision. Únete con la visión del Espíritu Santo To really see what was keeping outside there. quien ve realmente lo que se estaba excluyendo, lo que se estaba manteniendo afuera. And be willing to spend some moment with it. Estate dispuesto a pasar un momento con ello, To listen to it,
Le escuchamos. to observe it, Le observamos. to really see it, Le vemos realmente. to be aware of what actually it is. Hacernos consciente de qué es realmente. The visitor always brings a gift with him. Alguien que visita siempre trae un regalo consigo. You can take the gift only if you welcome the visitor. Hi. Y solo puedes recibir el regalo si le das la bienvenida al que visita. It might be an emotion, a Podría ser una situation, emoción, una situación, a physical symptom, whatever. un síntoma físico, como sea que se vea, A thought, un whatever. pensamiento, como sea. The gift is always there for you. El regalo siempre está allí, esperándote. And the biggest gift is by welcoming and including it. Y el mayor regalo es la acción de darle la bienvenida y de incluirlo. It is you, the expansion of you. Es parte tuya y es tu propia expansión. In every inclusion, in every welcoming, En cada inclusión, en cada bienvenida que ofrece, you expand yourself. te expandes, tu ser se expande. And this is you. Y esto es lo que eres tú. Thank you. Gracias, gracias. Thank you. Wow. Wow. Muchas gracias. So if there are any questions or anyone that you that wants to share, you are very welcome. Si hay preguntas, compartires, si hay algo que se quiere expresar, son muy bienvenidos a hacerlo ahora. Damos un momentito, Lili, ya expresamos en los chats. Just give us a moment. They're starting to share something in the chat, so just let's Bueno. wait for a moment. Si crees, te la leo en español, mi Lili, por acá y en el chat de Zoom. Cándido Martínez nos está escribiendo. Dice, buenas tardes. Hoy mi hija ha hecho una pregunta. Papá, ¿no crees que eres un poco egoísta cuando dices que cuando mueres solo dejas el cuerpo porque ha dejado de ser útil? We have a question from Candido, and he is saying, good afternoon. Today, my daughter asked me a question. She said, Dad, don't you think you are a little selfish when you say that when you die, you only leave the body because it is no longer useful?
So what is the question? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pues se refiere a que si cuando mueres y dejas el cuerpo, solo porque ha dejado de ser útil, no es algo como egoísta. ¿Es un comentario o es una Es pregunta? un comentario, es como un comentario. Él lo pone como en forma de pregunta, pero es porque su hija se lo ha preguntado. Cándido quiere abrir la cámara y abrir el micrófono y preguntar, hablar un poquito más al respecto, si quieres. I'm asking Cándido if he wants to turn on his camera and speak a little bit more about it. Yeah, Nancy was Yes, trying to please. explain a little bit what it was about, but there Ya is está. Cándido. Hello, Hi, Cándido. Está abierto su Hola, micro. Cándido. Está Hola. abierto el micro. Hola. Hola. Hola, Cándido. ¿Puedes hablar? Por favor, habla en Buenas frases tardes. cortas para yo poderle interpretar a la maestra. Pues sí, casi es mejor hacer la pregunta verbalmente que no por escrito, ¿no? La pregunta mía es, mi hija me ha hecho una pregunta y es, papá, ¿no crees que cuando mueres y el cuerpo cuando mueres, ¿no crees que que eres un poco egoísta cuando mueres? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasa con la familia que tienes alrededor? La respuesta mía fue, bueno, cuando el cuerpo deja de ser útil, se deja a un lado, trascendemos y tú no vas a dejar de estar conmigo en la vida porque no somos un cuerpo. Espérate un momento, Cándido. So it's still similar. He's sharing that he spoke with his daughter and that she asked that if he is not selfish, just saying that when he dies, he leaves the body behind because it's no longer useful. And his daughter asked her, what about me? What about the family? And so Candido replied, well, you continue being with me. Yeah. How old is his daughter? ¿Qué edad tiene tu hija, Cándido? 20. 20. Ah, okay. Mm. La verdad es que, bueno, forma parte del curso, ¿no? Forma parte del aprendizaje. Cuando empezamos a integrar el curso, pues este tipo de preguntas resulta que llega no un conflicto, ¿no? Sino ese ego, ese espíritu. Y cuando tú lo tienes asumido, pues digamos que no voy a decir ni fácil ni difícil, ¿no? Sino expresarlo de la manera no para que los demás lo entiendan, porque yo lo entiendo, pero tal vez no me salgan las palabras de cómo explicarlo, ¿no? Pero So, disculpa un momento, Cándido. So when I try to talk about it, I don't know if I'm coming from ego or spirit. It's not easy for me to talk about it, to explain it. Yeah. When we join with Holy Spirit, we are always Ujú. certain. Algo que puedes usar es que cuando nos unimos con el Espíritu Santo, vamos a sentir certeza. So I see that it is your process, that your healing process, learning process through this question. Yo lo que veo con lo que nos compartes es que es tu proceso
Es un proceso de aprendizaje y de sanación. Lo que es cuando te hacen este tipo de preguntas y mientras tú lo miras, lo que está ocurriendo es un proceso de sanación y de aprendizaje. Not only talk as theories, the ideas of the course, No solamente se trata de compartir las teorías que presenta el curso, but let Holy Spirit to teach you sino permitirle al Espíritu Santo que te enseñe. and it is your daughter's awakening process together with you, and this is wonderful. Y es hermosísimo porque es un proceso de despertar que estás compartiendo con tu hija. Y eso es maravilloso. Sí que lo es, sí. Sí que lo es. Yes, for sure it is. Y Thank you. y lo bonito de todo es que lo percibes, ¿no? And what it's beautiful about it, it's that you are aware of it. La práctica del curso. That's Gracias. the practice of the course. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Odilia, I think, needs to ask something. Odilia? Gracias. Odilia, parece que quieres preguntar algo. Odilia, Hola. hola, so good to see you. Qué You are bueno going, verte, you Odilia. are going to Mexico? No. ¿Vas a ir a Oh, México? No. okay, okay. Sí, Oh, and you look so beautiful. Te ves tan thanks to hermosa. the Course in Miracles. Gracias al curso de milagros. Wow, thank you, thank you. Still in the process Muchas of my gracias. depression. Eso en el proceso de mi depresión. Doesn't look so much. Maybe the depression is a memory. De I pronto think so it's ya eso no se part of nota. La depresión es un recuerdo. Pienso que es parte de que el ego no se quiere morir. I think it's part that Pero- the ego does not want to die, Pero no voy a adivinar. but I'm not going to But- guess. Please look at her when she smiles. Por favor, Yesterday mírenla a yesterday ella. was, Cuando ella ayer fue sonríe, terrible. The light has come. la luz ha llegado. Gracias. El you. comentario anterior yo me identifiqué porque yo por muchos años, lo puede traducir si quiere. With the previous comment, I identify because in previous years, Tuve mucho resentimiento porque mi mamá murió, dejó el cuerpo cuando yo era niña. I had a lot of resentment because my mom left her body when I was a child. Y yo estaba buscando el culpable de su muerte. And I was looking for who was guilty of her death, who Que to nos blame for her dejó, death. que nos dejó tan pequeños sin ella terminar su tarea. For her to leave us so early in our life without her finishing her mission. Pero en el curso lo estoy entendiendo muy claro, me está quedando muy lento, pero muy claro me está quedando el propósito de guiarnos desde ese lugar. But in the course, I am understanding little by little, pretty slowly, but I'm understanding the whole purpose of this. Te amo, Cornelia. Gracias.
Oh, I love thank you, Cornelia. Delia. Love Thank you. you. And yeah, thank you for the light that you are. Gracias por la luz Thank que eres. Wow. Mm. Mi Lilia hermosa, pues parece que no hay más manitos levantadas y en YouTube tampoco hay como preguntas. So it seems that there is no more questions, neither here in the chat or in YouTube. Gracias. Thank you. Uf. From Mari saying, Cornelia, thank you so much for what you shared. I really loved it. And it filled my heart. Yeah, thank you, Mike. Oh, wait, just a second. There's more there. Sí. I just closed it. And so she's also saying, but as I welcome everything, and at the same time, I choose the Holy Spirit. No, but how do I welcome everything and at the same time choose the Holy Spirit? You also mentioned to ask to the situation with or a low frequency emotion. Mm. Yeah. It's what we mentioned before, Es lo que mencionamos hace un momento, that you are not alone. de que no estás sola. First, you ask to join with Holy Spirit in mind. Primero que haces es pedir unirte al Espíritu Santo con su mente, desde la mente. Holy Spirit, I want your eyes. Espíritu Santo, quiero tu vista, tus ojos. I want your perception. Quiero tu percepción. I want your judgment and not mine. Quiero que seas tú quien juzgue y no yo. Low frequency La is frecuencia just a baja judgment. es solo un juicio. And you know, spirit is fast. There is speed. ¿Sabes? El espíritu es rápido. Hay velocidad en él. Healing needs but an instant. La sanación solo requiere un instante. When you stay in your ego mind,
Cuando te quedas en tu mente egoica, you always make stories, judgments, siempre te inventas historias, juicios, you dwell on it, and yeah, of course, you can be trapped in this. y sí, puede que te quedes atrapada, te puedas atrapar en este círculo, But never when you are joined with Holy Spirit's mind. pero esto nunca ocurre cuando estás alineado con la mente del Espíritu Santo. It needs but a moment of awareness. Trae inmediatamente, él ofrece la conciencia al darse cuenta. It needs but a moment of recognition. Y esto solo necesita un instante en donde ocurre ese reconocimiento. And then you know that you have to do with illusions. Y después ya sabes que estás lidiando solo con ilusiones. It's a completely different state of mind when you are aware of whatever it is this of. Entras en un estado mental, un nivel completamente diferente cuando tú te haces consciente de la cosa, lo que sea con lo que estás lidiando. And this is the place, this is the state, this is the point where you make a real choice. Ajá. Este es realmente entonces el lugar, el estado mental, el punto desde donde puedes tomar una decisión o elegir, hacer una elección real. There are many spiritual paths that they are teaching observation. Hay muchos caminos espirituales en donde se está enseñando observación, darse cuenta. I have no idea if observation really leads you anywhere. Observar solamente. Y no sé si solo observar te va a llevar a alguna parte. Como ser testigo. Mostly it's about awareness. Realmente, el Espíritu Santo se trata es acerca de la conciencia, de darse cuenta. And awareness you can have only with Holy Spirit. Y la conciencia solo la puedes tener con el Espíritu Santo, With his unified perception. con su percepción unificada. And then there is, from that point, there is no fear. Y desde ese punto se acaba el miedo. Allá There is no judgment. no hay juicio. You can see a very high frequency emotion exactly the same as a very low frequency emotion. Y puedes ver una emoción que consideramos de baja frecuencia de la misma manera y considerarla igual que una emoción que creemos que es alta, con alta frecuencia. And you need to go to every place, even in the rabbit hole. Tienes que entrar a todos los lugares, a cada lugar, inclusive en esos agujeros de conejo, profundos, hoyos. Because there is the gift for you. Porque allí es el lugar que guarda un regalo para ti. Just do it with Holy Spirit. Solo hagámoslo junto con el Espíritu Santo. Wow, thank you, Mari. So good to see you. Gracias, Mari. Qué bueno es verte. You know, it's all about unfolding ourselves. Solo se trata de desempacarnos a nosotros mismos. It's a kind of
self-discovery. Se trata como de un autodescubrimiento. ¿Qué hay allá adentro? And in this unfolding, there is the bad and the good. Y pues lo que ocurre cuando todo esto se despliega y se descubre, pues se va a encontrar lo que creemos que es bueno y lo malo, The low and the high. lo bajo y lo alto. You can never be whole, your whole selves. Even one aspect is missing. Pero nunca podrás sentirte completo, ser tu ser íntegro, si hay ni un aspecto que esté haciendo falta, que no esté incluido. Oh, thank you. Gracias. Lily, what a gift. Regalazo for me too. Just exactly what I needed to hear, Cornelia. God bless you. Oh, thank you. Exactamente lo que necesitaba escuchar hoy de Cornelia. Gracias. I love you. I love you too. My sister in life. Solo gratitud, Cornelia, por este instante. Only gratefulness for this moment. Only gratitude. Y por reconocer que trascender todos estos miedos es darle la bienvenida a todo con nuestro Santo Espíritu. And being able to recognize and welcome all of these fears and doing it with Holy Spirit. Y solo lo que perdonamos son ilusiones. Wow. Gracias, Cornelia, And remember gracias. that everything that we're dealing with are just the illusions. Oh, thank you, Nancy. Thank you, Lily. Thank you. Gracias, Corina. Y gracias a todos y cada uno que damos ese sí apasionado a esa sanación y a este autodescubrimiento de nuestro ser radiante y espléndido que está solo a un pensamiento de distancia. And thank you everyone that give a yes, that shows up because we heal together. And thank you to this self-discovery. And thank you for that the healing is just a thought away. Entonces vamos a cerrar nuestra transmisión Lili por YouTube e invitarlos a que se unan a un instante de luz con música y darle las gracias a todos por participar. So we're kind of closing now, just thanking everyone. We're gonna invite brothers and sisters in YouTube to join